Hola a todos, súper bienvenidos a nuestra sexta edición de Explora Talks, un espacio para aprender y crecer juntos y retarnos juntos también. Hoy tenemos un panel maravilloso, dos invitadas de lujo y vamos a estar hablando alrededor de qué significan las organizaciones exponenciales y cómo nosotros nos podemos hacer cargo de impulsar nuestro talento para alcanzar resultados también exponenciales. Dos invitadas maravillosas, Libby Betancourt, nuestra vicepresidente de Talento Humano, y Claudia Aparicio. Clau, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, Clau es Managing Partner para Singularity Colombia. Clau ha tenido, conversando con Clau, una aventura en su vida, una aventura exponencial, y ya ahorita Clau nos va a hablar un poco acerca de eso. Y bueno, vamos a hablar acerca de exponencialidad, de cómo crecer, de cómo lograr resultados exponenciales. Quisiera arrancar preguntándoles en una corta presentación alrededor de, cuéntenos en su vida cómo lo exponencial y un momento que haya tenido esa variable hizo un quiebre en sus vidas. Arranquemos por ti, Claudia. Bueno, pues no, yo he hecho muchas aventuras porque siempre me encanta como cada 5 años hacer algo que rompe las reglas de mi vida, pero la que les quiero contar precisamente a raíz del tema de exponencialidad es mi vida en el Silicon Valley. O sea, había trabajado en el mundo corporativo mucho tiempo y en el 2014 decidí dejar todo e irme a ver en vivo y en directo cómo era esa historia del Silicon Valley, cómo había un gap entre lo que nosotros creíamos que era y lo que era realmente. Entonces, allí fue la primera vez que estuve en Singularity y fue increíble porque venía yo con ese rol de ser el jefe, de tener ideas y decirle a otros que me ayudaran a ejecutarlas, y llegué a Singularity con un morral, camiseta de emprendedor, otras 80 personas de otras nacionalidades, todas hipertalentosas, y dije, miércoles, estoy en un reality show, necesito posicionarme, y resultó que pasé de ser como dice uno, un thinker a un doer. Entonces ya yo decía, hagamos esto, y me decían, pues hágalo, hagamos la página web, hágala, haga esto, hágalo. Entonces realmente fue una ruptura en mi vida de entender cómo iba a cambiar el mundo del trabajo en carne propia. Esa es la aventura que les quiero contar hoy. Claudia, muy interesante. Seguramente el aprendizaje, la curiosidad, pues fue fundamental para que pudieras fluir en esa nueva experiencia. Claro, y el miedo, después les hablaré de eso, pero sí. no fue fácil. Muy bien. Libby, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Yo diría que me identifico muchísimo con Claudia, que creo que la vida es una aventura y que hay que vivirla así, y que se conecta además con todo nuestro... parte de nuestros elementos de destrezas en gestionar talento, que es la aventura. Y yo ahí quisiera contar 2 episodios de mi vida que, como dice Clau, cuando tú te enfrentas, rompes con todo, pero que te hacen que tu vida siga a otro nivel y que tu aprendizaje se conecte con algo que uno ni siquiera se imaginaba que era distinto. El primero fue cuando yo venía de trabajo corporativo, de estar en empresas toda la vida, y en el 2007 decidí montar una empresa con mi mejor amigo y volverme emprendedora. Ese mindset de emprendedora es completamente distinto a cuando tú estás trabajando en un equipo o liderando equipos. El aprender a que la vida y lo que tú haces no solo pertenece a un área y a unos objetivos, sino que es la responsabilidad de lo que pasa en tu organización y de cómo hacerla con los clientes. O sea, para mí fue llevar todo lo que trabajaba a través de talento humano, procesos, etcétera, no, ahora es el cliente, los servicios que tenemos que dar, cómo conectar a la gente, cómo conectar a los equipos, cómo, no sé, temas como el flujo de caja, y cómo vas a pagar la nómina, o sea, cosas que no eran fáciles y que tú no estabas acostumbrado. Y el segundo hito fue cuando, después de que, gracias a Dios, esa aventura fue maravillosa durante 7 años, y pues era una empresaria, pero consultora. ¿Qué significa? Que mi tarea era acompañar equipos, decirles lo que no estaba bien, generar modelos súper poderosos e irme.
Y resulta que en el 2014, cuando vos estabas en Silicon Valley, yo decido venirme como vice de talento humano a Bolívar. Y el cambio del mindset, claro, también igual. Entonces yo llegaba a las reuniones con el modelo, todo súper chévere, y háganlo. Pues resulta que cuando tú haces parte nuevamente de una organización, pues ya no era solo ese rol de consultor, sino que era un rol muy en la práctica. Y ya no tenía que preocuparme por el flujo de caja, sino por indicadores que tuvieran que ver con la gente. Entonces, yo creo que eso hace que tu aprendizaje sea exponencial, que habilitas todos los canales, porque todo el tiempo estás absorbiendo información para poder practicar y conectar. De acuerdo. Seguramente Claudia y Libby en esos dos momentos, pues el mindset y la apertura a nuevas cosas, a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias, tiene que estar, si no, no se logra. Si no, no se logra. Ok, bueno, muy bien. De nuevo, bienvenidas. Con esta introducción quiero invitarlos a que por el chat, por favor, úsenlo, preguntas, reflexiones. Vamos a estar respondiendo todas sus preguntas a través de nuestro chat. Bueno, muy bien, arranquemos en materia. Yo quisiera preguntarte, Claudia, empezamos a hablar de exponencialidad, pero para arrancar de lo particular a lo general, en tu concepto, ¿qué es una organización exponencial y por qué es exponencial? Bueno, pues ahí les traje una imagen que suena como muy fácil en la teoría, y en la práctica resulta que es otra cosa, pero este es el modelo de organizaciones exponenciales que desarrolló Salim Ismail, que fue director ejecutivo, fue el primer director ejecutivo que tuvo Singularity. Y esto salió de un proceso de preguntarle a muchos CEOs de organizaciones en el Silicon Valley cómo estructuraban su estrategia y cómo la ejecutaban. Y la gran pregunta que él se quería hacer era si eso era un atributo única y exclusivamente de las startups, o si las empresas grandes realmente podrían cumplir con estas mismas características. Y a partir de toda esa investigación que hizo, llegó a la conclusión de decir que las organizaciones exponenciales se basan en 11 atributos u 11 características especiales. Y esas características especiales se dividen en dos entornos, uno que es un entorno de control y otro que es el entorno de la creatividad. Y eso es muy importante porque cuando uno en una organización, por ejemplo, grande, como pasa con Bolívar, quiere hacer una revolución, si solo se enfoca en el lado creativo e innovador, pues lo que termina armando es un despelote, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese balance. Y lo más bonito que él descubrió es que no hay una sola manera de ser exponencial. Y ahí quiero dejar un tema que me parece de suprema importancia, porque todos en este momento creemos que esto de la transformación digital es como 5 pasos que todo el mundo tiene que hacer. Es como aprender a bailar, y resulta que no. Tiene todo que ver con la vocación de la organización y con la estrategia que tiene detrás para poderlo lograr. Entonces, lo que llega y dice este Salim Ismail es, mire, son 11 atributos, pero es muy raro que haya una organización que tenga todo eso. Normalmente una organización tiene 6 o 7 de esos atributos, y eso es lo que le permite crecer exponencialmente. Y ahí vamos al término que estabas mencionando al principio, que no he respondido, y es, ¿qué es una organización exponencial? Una organización exponencial al final es esa que es capaz de crecer a doble dígito en todos sus resultados, en el mercado, en sus resultados comerciales. Es simplemente eso. Entonces, cuando hay organizaciones que dicen, yo estoy haciendo la transformación digital, pero no crezco a doble dígito, de pronto lo que tienen que hacer es ir a revisar este mapa estratégico y decir, efectivamente, ¿a qué estoy jugando? ¿En qué cancha quiero jugar? ¿Y cuáles de estos atributos quiero seguir? Y en estos atributos, como les decía, hay atributos de orden y hay atributos de creatividad. En los atributos de orden, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues que al final nosotros, ¿para qué sirve todo esto? Para poder, digamos que, hacer que seamos ágiles. Entonces, las organizaciones que
al final son exponenciales, son organizaciones que son capaces de crecer sus equipos de trabajo con mucha facilidad, que son muy ligeras en activos, que por ejemplo tienen una gran capacidad de colaborar con todos los actores del ecosistema, como por ejemplo los proveedores, ya no es tú eres mi proveedor, sino eres mi aliado, tienen muchos modelos de colaboración de este estilo. Son organizaciones que además tienen alto nivel de involucramiento de las personas porque se están jugando la vida, entonces necesitan que todo el mundo esté tan entusiasmado con ese atributo que vemos ahí al principio que dice el MTP, el propósito de transformación masiva, le decimos nosotros a esto. Si las organizaciones tienen este propósito muy claro, es muy fácil que las personas se monten en el bus y estén apasionadas por dar esa milla extra. Y de hecho, ese es el único atributo que ninguna organización podría dejar de tener si quiere ser exponencial. Y por el otro lado, ¿qué está? Pues todo lo que nos permite organizarnos para realmente movernos con esa velocidad al interior. ¿Qué quiere decir? Pues que seamos capaces de tener precisamente esos algoritmos que están al otro lado, esa capacidad de automatizar lo que ya aprendimos, que eso se traduzca en tener interfaces para poder ver esa información en tiempo real y tomar decisiones, para poder tener dashboards que precisamente me permiten informarme, para poder lograr que los equipos experimenten, tengan la capacidad de atreverse a hacer las cosas, para empoderar a las personas a que sean autónomas y por supuesto para tener una gran relación con los clientes, que es esto que decía Livia ahorita y decía, pensar en el cliente apasionadamente tiene réditos importantes. Entonces, a eso es a lo que se refiere la organización exponencial, pero voy a mostrarles un dibujito que sigue ahí y es ¿qué tan complejo es esto? Ese dibujito que les traje yo es una foto de las famosas esferas chinas de marfil, que son ancestrales. Y si ustedes ven, la gracia que tienen es que son miles de esferas unas dentro de las otras. Entonces los chinos lo usan para meditar y lograr al final sacar todas las esferas. Lo que quiero decir con esto es que aunque eso se ve muy bonito, esa imagen tan simple del cerebro como que nos dice, ya sé cuáles son las 11 cosas que tengo que hacer, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un engranaje. Y es un engranaje que necesita moverse al mismo tiempo para poder lograr los resultados. Y como lo veíamos en la slide pasado, hay unas estrellitas que son las que están en cabeza de las personas. Entonces es como un balance entre organización y personas. Si la organización no va a la velocidad, las personas se aburren. Si las personas no van a la velocidad de la organización, por mucha inversión, por mucho esfuerzo que se haga, pues al final los resultados no se dan. Y allí por eso, entonces, es como una revolución, si quieren veamos el siguiente slide, es como una revolución en donde los atributos y las capacidades de la organización son como esas alitas de esa mariposa que ven allá, tienen un correspondiente equivalente en el atributo de las personas. Entonces decimos, quiero ser una organización ágil, necesito personas que efectivamente también lo puedan hacer. Quiero ser una organización innovadora, necesito personas curiosas. Quiero ser una organización visionaria, necesito personas reflexivas. Entonces, esto es simplemente para mostrar en la práctica las responsabilidades que hay detrás de esto y cómo al final esas piezas deben encajar para poder avanzar. Muy bien. Claudia, tú nos cuentas algo que me parece fundamental desde esta perspectiva. Hace 2 días, Livi, escuchamos a Álvaro con todos los resultados que hemos tenido en Seguros y Servicios Bolívar y yo, digamos, escuchándote crecer a doble dígito, automatización, equipos conectados, co-creando los equipos. ¿Cómo te suena eso, Livi, desde esta perspectiva exponencial? No, pues me suena que estamos absolutamente en sintonía. Sí, porque cuando tú hablabas finalmente que una organización exponencial son crecer a doble dígito, sí, finalmente en resultados, pero además todo lo que pasa en esa mariposa para que se logre, pues claramente es un poco el proceso que nosotros hemos vivido. Pero también decías algo que es muy importante y que me conecta con lo que dice ahora Gus, y es nosotros necesitamos que la organización y las personas tengan esa conexión y vayan al mismo ritmo. Porque si no, o la organización no logra los resultados o las personas se aburren. ¿Qué tenemos nosotros cuando hablamos de tener una organización exponencial en el mundo de las personas?
que cuando estamos hablando de ser exponenciales como personas y en nuestro talento, hay esos elementos que destacaba Clau y que para nosotros son primordiales y que depende de cada uno de nosotros. Es cambiar el balance. Ahora ya no hablamos de áreas de talento que se encargan del aprendizaje. Ahora hablamos de cómo cada uno de nosotros necesita, para ser exponencial, volver su aprendizaje una aventura que logre generar curiosidad, conectarse con el propósito. Tú hablabas del propósito de transformación masivo. Nosotros, nuestro propósito de transformación masivo, y que Álvaro lo habló hace 2 días precisamente, Gus, en toda la presentación de Seguros Bolívar, es generar tranquilidad. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso posible? Y generar tranquilidad tiene que ver todo con ser exponenciales frente a ese propósito, el sentido de lo que hacemos, conectado además con nuestro propósito superior de enriquecer la vida con integridad. Es poder conectar con todos los actores y hacerme cargo de mi proceso de aprendizaje. Es decir, hoy no es tanto que a mí me digan yo tengo que hacer el curso tal, no, es que nos volvemos son los investigadores. ¿Cuál es el conocimiento que necesito? ¿Dónde lo debo buscar? ¿Cuál es lo que tengo que trabajar? ¿Qué mentor hay en la organización o en el mundo? Que además con las conexiones que tenemos hoy, pues ya se acabaron las barreras. Y tampoco es un tema generacional, que es lo más bonito. Hoy en día, tú puedes tener 70 años, y yo creo que lo han visto en libros y en los ejemplos, que la gente se reinventa totalmente. Ya no tiene que ver con la edad. 2 puntos Dale. súper importantes, y es qué tan importantes son las personas, todo, porque el resto de cosas hoy son un commodity. O sea, antes hablábamos de ventaja competitiva, de ventaja geográfica, de capacidades en ciencia y tecnología. Hoy todo eso se puede adquirir. Y hoy las barreras geográficas no existen. Entonces uno dice, ¿qué hace la diferencia entre una organización que lo logra o no? Pues la cultura y las personas que hay ahí. Y segundo, en este tema que hablabas del rol de las personas, un tip bonito, y decía Peter Diamandis, se ha vuelto, que es el fundador de Singularity, se ha vuelto obsesionado con los temas de longevidad, ¿no? Y uno de los criterios y de las recomendaciones fundamentales que él hace es, usted no deje de trabajar, o sea, no deje de pensar, no pierda las ambiciones, no deje de aprender cosas nuevas, porque la longevidad también tiene mucho que ver con el mindset. Entonces, mucho más allá de la productividad, es un tema de plenitud personal, ¿no? Y mira, y eso que hablas también está súper conectado con lo importante que es para nosotros en el mundo exponencial cuidarnos, el bienestar. Esa plenitud que tú dices es porque cuando tú conectas el propósito, la curiosidad y el aprendizaje con cómo estoy yo, y cómo me cuido, con nuestro yo me quiero, yo me cuido, pero en todo hay además una característica principal, y es que depende de cada uno de nosotros. Y el límite no existe, lo ponemos nosotros mismos. Así que esto es maravilloso si estamos hablando en una organización exponencial, que además yo creo, Gus, que oyendo a Clau, lo que uno siente es que hemos venido en este camino durante muchos años y que cada vez tiene más sentido ese centro en el ser humano, y como dice Clau, es que ya todo es precisamente nuestro talento. De acuerdo, nuestro talento y nuestra cultura, lo que somos. Clau, ¿cómo lograr ese crecimiento exponencial? ¿Cómo en las personas? Creo que entendimos ya qué significa una organización exponencial. Es muy satisfactorio poder conectar esto que nos dices, Clau, con el camino que hemos venido recorriendo en Seguros y Servicios Bolívar. Y creo que hay un llamado hoy también a que nos hagamos cargo, porque no es de otros, es de nosotros mismos, cómo hacernos cargo de poder hacer un clic entre lo que está sucediendo en el mercado, en la organización y nuestro desarrollo. ¿Cómo hacer eso, Claudia? ¿Cómo lograr ese crecimiento exponencial como persona en la gente? Mira, ahí yo les decía que hay unas partecitas que tenían las estrellas en este cerebro que les estaba mostrando. Y eso significa que si uno quiere lograr eso, hay un cambio y una transformación muy importante en los roles internos de la organización para poder lograr que todos crezcamos
y podamos cumplir no solo el propósito de la organización, sino nuestro propósito personal. Entonces, me atreví yo a hacer ahí una apuesta para que viéramos hoy, y acá me dirán ustedes si lo sienten, pero si ustedes ven, cuando uno estaba en esa lógica, y no solo el área de talento humano, sino imagínense el proceso de educación que ustedes han vivido en la vida, al final uno tomaba muy pocas decisiones, ¿no? Sí. Los papás lo metían a un colegio, después a una universidad, y la más grave que ocurría era escoger la carrera. En ese sentido, era realmente más un ejercicio de curaduría de contenido. ¿Cuál es el mejor lugar al que puedo ir y qué parece que me genera una vocación? Pero en este escenario de extrema libertad, de personalización, pues aprender a hacer eso es tremendamente difícil, y para eso entonces todos tenemos que repensar nuestro rol. Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista del área de talento humano, uno dice, antes era un curador de contenidos fundamentalmente, y segundo, decir, bueno, que esto realmente lo puedan aplicar, porque no van a aprender algo para nada, ¿cierto? Hoy en día, realmente el equipo de talento humano debe estar muy enfocado en la estrategia, porque como hay tantas jugadas, no es un curso genérico lo que uno quiere, sino una ruta que pueda ayudar a que a partir del empoderamiento de las personas la organización fluya. Entonces ahí hay un tema tremendo. Lo segundo es asegurar esa coherencia institucional, porque lo que decíamos, si las dos no van al mismo tiempo, tampoco hacemos nada. Y lo tercero es precisamente diseñar esas interacciones, porque al final no todo pasa en el mismo tiempo y en el mismo lugar, así que necesitamos generar rutas para facilitar que esa toma de decisiones que cada uno hace de manera individual o que cada equipo hace, pues sea mucho más fácil. Entonces imagínense el reto que tiene que tener ahora el equipo de talento humano. Si eso lo traducimos a los líderes, que es el siguiente slide que les quiero mostrar, pues lo que nos ha mostrado, y cuando hablo de estos entornos, pues hay mucho asociado a la flexibilidad laboral, ¿cierto? Porque hablábamos de autonomía, hablábamos de libertad, y lo que esto nos está mostrando es que por primera vez esta virtualidad hace más evidente la relación de la tecnología y de este nuevo entorno con las generaciones. Y les traje ahí un dibujito que es precisamente el estudio que hizo la gente de LinkedIn y Microsoft sobre cómo cambiaron las condiciones del trabajo en la pandemia. Y si ustedes lo ven, pasan cosas súper interesantes, porque uno diría, la generación Z, que son los más jóvenes, pues ellos son los que van a querer estar virtuales. Pues no, ellos son los que necesitan que los acompañen más. Y los más viejitos van a querer ir a la oficina. No, esos son los que ya saben hacer todo y quieren estar en el trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Viéndolo en la práctica y en el siguiente slide que les quiero mostrar, que el rol del jefe también es muy importante en este proceso de autonomía y de construir esas trayectorias, porque es que tengo que saber yo quién soy, para qué soy bueno y qué voy a hacer en la vida. Entonces, antes el jefe estaba muy enfocado en productividad, controlar los indicadores claves del trabajo, controlar el equipo, que realmente nos comportáramos coherentemente y hacer un poquito como de coaching. Hoy en día lo que necesitamos de los jefes es que los primeros en demostrar esa flexibilidad sean ellos a partir del liderazgo adaptativo. Antes hacíamos pruebas y decíamos, bueno, ¿usted qué estilo de liderazgo tiene, no? Y ahora lo que nos dice esto es, no, ¿cuál estilo de liderazgo? Es que según las circunstancias está bueno que usted piense, y si es una situación crítica, diga, tengo que replantear mi liderazgo en esta situación, porque aunque yo soy un líder, un comandante y jefe, como dicen, en esta ocasión tengo que ser humilde. En esta ocasión no lo puedo resolver yo, en esta ocasión tengo que pedir ayuda. Entonces miren cómo da uno ejemplo de adaptación, también todo el tema del 1 a 1, porque les decía, ya esta ha sido la época de la productividad, nunca hemos sido tan productivos. El problema es que ahora necesitamos dejar de controlar la productividad y enfocarnos en el 1 a 1, porque si queremos que cada uno siga su trayectoria, pues hombre, tengo que entender que yo tengo allá un personaje de la generación Z que está teniendo su primer trabajo y que necesita que yo lo acompañe, porque o si no, nadie lo va a ver, nadie lo va a escuchar. Los que más se deprimieron en la pandemia fueron los más jóvenes, y voy a tener que estar haciendo coaching para poderle dar empujoncitos a esa persona, para que le pueda facilitar ese encuentro o esa búsqueda de esas capacidades y esa ruta de desarrollo que cada quien quiere desarrollar. Así que es complejísimo. Las personas, los jefes, el equipo de talento humano, todos en búsqueda de un escenario más libre, pero mucho más potente. Bueno, pues Clau, tú
estás diciendo que entonces hay una relación muy importante entre las personas, los líderes y talento humano. Y mira que parte de lo que nosotros hemos venido trabajando es que ese equipo de talento humano con las variables que tú decías tiene un centro muy importante y es talento humano somos todos. ¿Por qué? Porque históricamente la organización asocia a veces que talento humano es el encargado de aprender, que talento humano es el encargado del desarrollo, que talento humano es el encargado del relacionamiento, de la conexión, de la cultura. Y resulta que la cultura, el aprendizaje y el talento dependen de las personas y de los líderes. Talento humano, precisamente, lo que como deber necesitamos nosotros apoyar es ser habilitadores, construir caminos, dar herramientas y conexiones para que las personas, los equipos y los líderes puedan crecer y aprender de manera exponencial y lograr esos resultados y, como tú decías, no desde la productividad hoy, sino desde las posibilidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí sí me encantaría, Gus, que nos contaras un poquito, porque pues llevamos mucho tiempo, por lo menos 2 años, hablando de 2 conceptos que a veces no son tan claros, que son reskilling y upskilling. Y me encantaría que nos contaras exactamente qué son y cómo nosotros estamos movilizándolos dentro de la organización. De acuerdo, Lee. Son 2 términos que si los ponemos en ese marco de hacernos cargo, pues son fundamentales porque van a garantizar, Claudia, lo que tú decías, y es esa potencia de la persona en función también del crecimiento de la organización. Entonces, básicamente hemos venido trabajando con reskilling y upskilling. Upskilling tiene que ver, Libby, con esa identificación, Claudia, en la que yo tengo unos conocimientos que están en este nivel, pero de acuerdo con mercado, de acuerdo con los retos, de acuerdo cómo se está moviendo la organización, debo llevarlos a otro nivel. Y ese llevarlos a otro nivel, pues genera una brecha de la que yo me tengo que hacer cargo, ¿cierto? Entonces los tengo, pero debo mejorarlos. Cuando hablamos de reskilling, es que hoy, entiendo, Clau, incluso tú nos decías hace poco en una conversación que los conocimientos que tengo hoy, en 3 años, estarán prácticamente obsoletos. ¿Eso qué significa? Que hay unos nuevos conocimientos que yo tengo que adquirir, y más en esta transformación donde todo el tiempo hay cosas nuevas. Entonces, reskilling es, no tengo esos conocimientos y necesito desarrollarlos. Y además necesito desarrollarlos rompiendo una barrera que también hablábamos, Libby, desde la perspectiva de The Future of Work, y es que mi carrera no es lineal. Mi carrera es eso que tú estabas haciendo, una aventura. Pues mi carrera hoy es, tengo una posibilidad en la gerencia de desarrollo, mi vida hoy es esto, pero seguramente hay unos nuevos conocimientos que en tecnología, que en analítica, que en mercadeo, y pueda estar en otra posibilidad, pero arranco de cero. Y yo soy el que tengo que estar dándome cuenta, oye, ¿cuáles son esos conocimientos que necesito y que no tengo para poder tener incluso vigencia también en un mercado laboral cada vez más volátil, se mueve mucho más? Claro. Así es. Entonces, y hemos hecho unas cosas ahí súper interesantes, Libby, digamos, desde la perspectiva de upskilling. Hemos, con el equipo de tecnología, desarrollado unos programas maravillosos, todo este tema de Tech Camp que que nos dijo Álvaro, cómo elevamos el conocimiento de las personas para tener unos estándares también desde la perspectiva, Claudia, digital, de desarrollo de software. También hemos venido trabajando con la vicepresidencia de mercadeo, porque ahí también está lógica de diseño de experiencia de usuario, todo este camino digital y por supuesto analítica. Entonces ahí hemos hecho un trabajo muy interesante. Y de reskilling, creo que tú escuchaste, Clau, te vamos a presentar ahorita en un video, que es Impulsa, porque es nuestro programa de reskilling de la compañía. Y ahí vamos a hacer cosas muy interesantes. Ya la estamos haciendo con hace poco lanzamos una convocatoria para nuestros managers de Bolívar Conmigo, que van a organizar y, digamos, manejar el relacionamiento con nuestras organizaciones a través de nuestra super plataforma, que Álvaro también nos habló, de Bolívar Conmigo. Entonces estamos en un mundo, como dice Libby, en el que están las posibilidades, pero depende de cada uno. Cuéntanos, Libby, esto de Impulsa, que me parece chévere darle potencia, ¿qué es? Pues yo creo que
este Explora Talks, además de tener la posibilidad de compartir con Claudia toda su aventura y con Gus, para nosotros tiene un significado muy especial y es poder de manera oficial lanzar nuestro espacio de Impulsa. Impulsa es precisamente el camino y la aventura que necesitamos que todos hagamos parte en la organización. Es el camino que nos va a permitir cada día conectar la curiosidad con las posibilidades para seguir aprendiendo en un mundo sin límites. Nosotros, ahorita con lo que les vamos a mostrar, hemos articulado plataformas, herramientas para que ustedes y cada uno de nosotros pueda estar atento, incluso postulándonos y mirando nuevos roles a los que vamos a poder acceder, aprender. Pero nosotros estamos habilitando todo, pero la invitación más importante es que cada uno de nosotros haga parte. Este es el momento de volver nuestra vida una oportunidad exponencial de aprendizaje y eso es Impulsa. Así que por favor, veamos el video. Ahora que sabes cuál es el rol y responsabilidad de las personas para un crecimiento exponencial, ¿te has hecho alguna de estas preguntas? ¿Cuál es tu siguiente paso en nuestra compañía? ¿Los conocimientos y capacidades que hoy tienes serán suficientes o necesarios en los próximos meses o años? Tómate unos segundos para que reflexiones. Ahora que ya lo pensaste, quiero preguntarte también, ¿sabes cómo en Seguros Bolívar y Servicios Bolívar puedes prepararte para dar un siguiente paso y adquirir o evolucionar tus habilidades? Hemos venido trabajando en apoyar tu desarrollo constantemente y por eso te dejo esto para que hagas memoria. En el programa de desarrollo de las 3 capacidades técnicas, nos apalancamos en el DICCOM, Marco Común Europeo de Competencias Digitales, y diseñamos un diagnóstico que nos permitirá conocer tu nivel en las capacidades y entregarte una ruta de desarrollo adaptada a tus resultados. Es un camino en el que entre más inviertes, más ganas. Para aquellos que tengan un buen desempeño en el consumo de su ruta, se irán habilitando expertos, mentores, nuevos contenidos, espacios de profundización y práctica. Y a medida que avancemos, destacaremos a los más comprometidos, a quienes de la mano con el equipo de selección tendremos en cuenta para nuevos retos. Para que todo esto sea posible, solo debes activar tu ruta completando el diagnóstico de capacidades Bolívar que encuentras en el banner principal de Explora. Una vez lo termines, te llegará un correo con el enlace a los recursos iniciales de tu ruta de formación. Recursos que a medida que vayas completando, te habilitarán para los siguientes pasos de este camino de desarrollo y crecimiento personal, profesional y laboral. Como ves, la transformación es ahora y está sucediendo. En el Grupo Bolívar confiamos en la capacidad de desarrollarnos como individuos y como equipos. Por esto nace Impulsa, un programa para todos en nuestra organización que nos reta a hacer cosas distintas para transformarnos como individuos y crecer juntos en nuestras compañías. Aprovecha todos los espacios que Impulsa está habilitando. Un programa de reskilling que día a día crece con nuevos roles. Un formato ágil y diferente que permitirá la movilidad de nuestro talento a un rol exclusivo para nuestro ecosistema digital, como nuestros 5 nuevos Engagement Managers, preparándose en las últimas tendencias de mercadeo digital y service design. Assessment de Capacidades Bolívar. 250 nuevas personas que hicieron su diagnóstico en Capacidades Bolívar y están cerca de culminar sus rutas hechas a medida en tecnología, analítica y digital. Google Week. Con más de 1000 asistentes en 7 talleres de alto nivel con profesores especialistas de Google y con interacción 100% directa con nuestra gente. Y próximos eventos que se estarán promoviendo a través de Bolívar al Día y en el grupo de Explora en Workplace. Recuerda que tu participación constante y tu responsabilidad en completar al 100% las rutas propuestas te llevarán a posibilidades de movilidad interna en tecnología, digital y analítica. Impulsa tu camino al crecimiento exponencial. Impulsa es una herramienta maravillosa y acá quiero decir 2 cosas. No es que hoy lanzamos
Hoy hacemos todo un refuerzo, Libby, pero ya hemos venido trabajando, ya hemos venido haciendo cosas. Por ejemplo, las últimas 2 semanas, en compañía de nuestros amigos de ESAGO y de la gerencia de seguros y portafolio con Julián Cartagena, conectado con este programa que acabamos de ver, tuvimos nuestro Google Week y fue por más de 2 semanas un desarrollo, Claudia, alrededor de herramientas de Google a un nivel distinto, cómo las desarrollamos, cómo integramos, cómo también, como se dice, echamos código y cada uno empieza a tener unas capacidades analíticas, tecnológicas y digitales pues que potencian ese mundo. 1000 personas, más de 1000 personas tuvimos conectadas y ahí por supuesto, como lo dijo el video, van a haber unas conexiones porque esto es de cada uno. El que quiere, avanza. Entonces vamos a ir teniendo más sorpresas a partir de Impulsa. Y además también quiero dar un reconocimiento que esto también me parece desde la perspectiva que Miguel siempre conversa con nosotros y es la sinergia. ¿Y por qué lo digo? Porque Impulsa, digamos, como programa, como incluso marca, nace en el corazón de Davivienda, de nuestros colegas de aprendizaje y de desarrollo, a quienes les mando un abrazo. Y mira cómo ya hoy cada empresa está haciendo, digamos, cosas y llegamos a una conexión muy, muy interesante. Así que Felipe, Sofía y por supuesto Marta Luz de Davivienda, muchas gracias por también hacer posible esa sinergia. Bueno, ¿cómo lo ves, Claudia? Emocionante. Estoy muy feliz de ver todo lo que están logrando. Maravilloso. Bueno, entonces conectando con Impulsa, creo que nos metemos a un capítulo, Claudia, Libby, en términos de, bueno, ¿cuál es el futuro del aprendizaje en todo este tema exponencial? En sus presentaciones se puede extraer que el aprendizaje siempre fue clave para poder tener resultados distintos. Lo que nos has contado de cómo las organizaciones tienen esas 2 perspectivas, creo que el aprendizaje es fundamental, Claudia. El aprendizaje es fundamental y estas organizaciones exponenciales tienen gente que se quiere comer el mundo y por eso es que jalan unos resultados tremendos. En ese escenario yo les traía una imagen de un elefante yo creo que todos hemos oído esta historia de que a los elefantes en la India les ponen una cadenita cuando están muy chiquitos y después se las quitan, pero los elefantes creen que las tienen puesta toda la vida. Y creo que ese es el gran reto que tenemos a título personal, que al final hemos vivido en un entorno educativo, laboral, que es un poquito esa cadenita y ahora nos están diciendo quítesela y vaya y explore el mundo. Entonces no es nada fácil y es un camino personal que todos tenemos que desarrollar. Y si vemos el siguiente slide, ahí les traje como otras recomendaciones adicionales y hay aprendizajes de la cultura oriental. Siempre los orientales nos dan en este tema de desarrollo personal, como digo yo, sopa y seco, y es la gran pregunta que se tiene que estar haciendo todo el mundo en este momento no es solo que tengo un trabajo para vivir, sino precisamente qué es lo que me apasiona, qué es eso que hago muy bien, qué es eso de lo que puedo vivir y a partir de eso desarrollar realmente una visión integral que podría ser el norte para poder yo empezar a diseñar esas trayectorias o esos caminos de aprendizaje que todos estamos empezando a explorar. Y en esa línea, una vez que yo tenga un ejercicio, o sea, no va a haber manera de que podamos avanzar si no avanzamos en el autoconocimiento. Si uno ya entiende el autoconocimiento, y ahí les traje los otros tips, que es el siguiente slide que tenemos allí, no es fácil avanzar en los otros caminos. Y uno diría, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues me toca entenderme a mí mismo, me toca generar la disciplina para poder avanzar, me toca rodearme de esas personas que necesito, que no necesariamente son los que hacen exactamente lo mismo que hago yo, sino justo me toca ir a buscar a los que hacen cosas que son interesantes, pero que van a traer a mi mesa distintos intereses, y me toca buscarme también unos mentores que me ayuden en este camino. ¿Qué recomendación les doy? Los adultos somos muy distintos a los niños, y en ese tema de los adultos somos muy distintos a los niños nosotros el propósito del aprendizaje siempre es aplicar. Entonces, piensen también en un proyecto que están haciendo, en algo que no pueden resolver y a partir de eso digan, ¿cómo desde lo que puedo aprender puedo llevar a la práctica esto? Porque si no,
aprendemos y aplicamos al mismo tiempo y compartimos con otros, pues va a ser muy difícil hacer ese upskilling o ese reskilling del que tú estabas hablando antes. Y en ese escenario les quiero dejar una última slide que nos puedan compartir ahorita, y es que tú vas a preguntarme y me estabas diciendo hay personas que han hecho pivotajes, ¿cierto? Antes de eso quería mostrarles, no solo las personas pivotean, o no solo se apalancan en lo que yo hago bien para seguir más adelante, las organizaciones también. Entonces, ahí hay un ejemplo de nuestros amigos de FEMSA, que FEMSA es miles de negocios, pero entre esos el negocio de las gaseosas y de la Coca-Cola es lo que se nos viene a la cabeza, y hoy en día son la farmacia número 1 de Colombia, porque entendieron que su habilidad era la logística. Entonces hoy en día están diciendo un montón de portafolios de productos y servicios, y esto que hago hoy me puede servir para impulsar el negocio de las droguerías, pero también me puede servir para llevar jabones o para hacer todo tipo de cosas. Entonces, a eso se refiere ese entorno de posibilidades, y quería dejarlos en este momento con el tema de que las organizaciones también viven ese mismo proceso de aprendizaje y de transformación cuando se preguntan cosas interesantes que quieren resolver. Pero Clau, aquí me parece súper que tú traigas el ejemplo de Coca-Cola FEMSA, que además las dos tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en varios años. En el año 200 antes de Cristo. Pero, ¿por qué? Porque imagínate que nosotros como organización hicimos lo mismo. Por ser aseguradora, nosotros éramos expertos precisamente cuando las personas se siniestraban y tenían un problema, nosotros lo atendíamos a través de un instrumento muy importante que era nuestra asistencia Bolívar. Claro. Entonces, éramos muy expertos en momentos para poder, en la logística, atender, ¿sí? En el hogar, en el auto, en lo que pasara en el día a día. Y de ahí es que nace nuestra organización de servicios Bolívar, y de ahí marcas como Helpit, que lo que hacen es, ya no queremos solo estar en los momentos, digamos, difíciles. Queremos que esa capacidad que teníamos nosotros de atender el hogar, por ejemplo, la pongamos al servicio todos los días. Y eso es Helpit. Entonces, imagínate que nosotros precisamente en estos últimos 6 años como organización nos reinventamos para hacer eso. Y otra cosa que me parece clave era que tú ahorita contabas de la importancia del proceso de empezar primero contigo, de conectarte contigo, de ese proceso de introspección. Y hablabas casi que de las 4 ruedas del Ikigai. Sí. Y nosotros en nuestra organización, parte de uno de los roles más importantes que tenemos, y hoy en día incluso cuando entra una persona a nuestra compañía, debe hacer el Ikigai. ¡Qué bien! Imagínate. ¿Por qué? Porque consideramos que es el momento en el que tú tienes que conectar cuál es ese propósito tuyo, para que todo lo que haces se conecte con el propósito de nuestra organización y tu vida sea un constante aprendizaje en plenitud, en bienestar. Sí, yo creo que ahí estamos en... Pero bueno, pero a mí me encantaría, Gus, que también así como hemos venido planteando todos estos temas relacionados con el aprendizaje, ya tenemos este espacio maravilloso de Impulsa, ¿cómo entonces podemos potencializar eso para que efectivamente no seamos nosotros diciéndole a la gente, oiga, por favor, use las herramientas que tenemos, nuestro Explora, que es maravilloso? ¿Cómo podemos seguirlo habilitando? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Pues Livi, mira, yo creo que hay algo también particular que entre líneas lo dices, Claudia, y es que el ser humano, en la medida en que va logrando cosas, pues también va teniendo una capacidad de que llamémoslo, que su energía crezca. Pues el reconocimiento, ¿cierto? El ir alcanzando cosas, también como para que nuestra mente es como, oiga, qué interesante que voy logrando herramientas. Y mucho de eso tiene que ver con la gamificación. La gamificación, sin lugar a dudas, es la capacidad que puede, o la metodología que uno puede usar para que las personas tengan procesos de desarrollo, metiéndole reto, dinámicas distintas. Entonces, Clau y Libby hemos desarrollado un sistema de insignias. Entonces, ahora, en la medida en la que tú vayas desarrollando procesos de aprendizaje que son importantes para la compañía, pero también para desarrollarte tú, las personas van a tener unas insignias, un sistema de insignias
que le va a permitir pues moverse en la compañía. Hoy vamos a hacer, Libby, el lanzamiento de cómo es y cómo será nuestro sistema de insignias, seguros y servicios Bolívar. ¿Cómo lo ves? Buenísimo, buenísimo. Muéstrenme y después opinen. Vamos con el video entonces, insignias, seguros y servicios Bolívar. ¿Sabías que apenas el 40% de los empleados se sintieron reconocidos en sus trabajos según la última encuesta de la consultora internacional Gallup? En Seguros y Servicios Bolívar queremos cambiar esa realidad. Ahora que ya estás familiarizado con Impulsa, queremos darte una nueva oportunidad para que demuestres tu compromiso con nuestra organización. Las oportunidades que te ofrecemos son proporcionales a tu dedicación al aprendizaje. Por eso hemos diseñado un plan de reconocimiento basado en insignias. ¿Cómo funciona? Cada vez que termines una experiencia formativa en Explora, ganarás una insignia que podrás hacer efectiva de inmediato. De esta manera y poco a poco, crecerá tu colección de insignias hasta alcanzar aquellas de mayor valor. El lugar para validar tus insignias es un módulo de Explora. La mayoría de insignias se genera automáticamente y las encontrarás bajo el nombre de medallero. Las otras requieren que las solicites por la categoría Centro de Recompensas en Mi Aprendizaje. El primer nivel, que es donde conoces la cultura y generas sentido de pertenencia, te premia con la insignia plateada Soy Líder Bolívar Pertenezco 2022. Ahora, el segundo nivel implica un desafío mayor, y solamente los miembros que van más allá en su compromiso con el aprendizaje ganarán la preciada insignia dorada Soy Líder Bolívar Me Desarrollo 2022. Entendiendo que la educación a lo largo de la vida es la única forma de alcanzar tus metas profesionales al interior de nuestra organización, esta es tu oportunidad, ya que todas las insignias serán tenidas en cuenta para los procesos de selección interna. Recuerda que los detalles de este programa, las reglas de juego, los cursos que corresponden a cada categoría, están disponibles en Explora en la parte inferior de la página principal, al igual que las preguntas frecuentes. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar a través de nuestro chat de Explora. No olvides que la próxima vez que apliques a una vacante, tu medallero será tenido en cuenta para avanzar o no en los procesos de selección. Así que ya lo sabes. Tu desarrollo depende de ti. ¿Estás listo para empezar a ganar? Las insignias esperan por ti. Bueno, muy bien. Sistema de insignias, ¿cómo lo viste, Claudia? Miren, ese es un tema súper interesante y tal vez algunos dirán, ay, pero eso de las insignias pues me va a servir solo internamente, ¿cierto? Y la realidad es que esa es como una de las revoluciones más importantes que está viviendo el mundo de la educación. Justo ayer se me dio por darle una mirada a un reporte que sacan en Estados Unidos sobre los empleos en tecnología. Y en ese sector que ha sido el pionero para impulsar esto, hoy ya es algo transversal, pero ellos fueron los pioneros. En Estados Unidos ya el 53% de las personas no tienen títulos en esos cargos, sino insignias, que demuestran lo que las personas hacen. Y acuérdense que esa industria tiene las tasas de compensación más altas y las tasas de incremento salarial más frecuente. Entonces, eso se está volviendo muy sofisticado y cada vez está teniendo más valor afuera, no solo por el sentido de la insignia, sino por la sofisticación que tiene el sistema detrás. Porque la siguiente generación de estas insignias lo que hacen es que están apalancadas en blockchain para que efectivamente uno pueda decir que son verdaderas, que el día que uno vaya a hablar de esta insignia también fuera de esta organización para que también la sociedad y el mercado lo reconozca, eso realmente pasa. Entonces son una cantidad de términos que van a empezar a existir, que se llaman los POAP, los Proof of Attendance, los Fungible Token, los Non-Fungible, hay todo tipo de insignias y me parece importantísimo que todos en su agenda de desarrollo personal
se den la oportunidad de empezar a interactuar con este tipo de herramientas, porque en el futuro es lo que nos va a permitir decir, mire, yo aprendí este pedacito acá, este pedacito acá, este pedacito acá, pero tengo un portafolio completo en donde coleccioné todas mis insignias y eso es lo que demuestra mis capacidades. Pues no todos nos vamos a ir a hacer una maestría todos los días empezando, porque además eso ya ha perdido mucha validez. Entonces es importantísimo, no es solo la gamificación, es realmente que nos permita posicionarnos en el mercado y demostrar con un elemento concreto y muy sencillo lo que sabemos hacer. Bueno, pues Libby, mira, seguramente, Clau, vamos a estar conversando porque queremos potenciar al máximo esto, que finalmente es el hacer, el saber hacer, que no depende de títulos, sino depende de una capacidad, y el mundo del trabajo se está moviendo de esta manera. Pero Libby, ¿esto qué implica? ¿Qué implica para nosotros en la organización? Bueno, yo creo que parte de la invitación es que hoy estamos haciendo un quiebre importante en la manera como cada uno de nosotros ha visto lo que significa el aprendizaje. Hoy, aprender es una obligación. Nosotros tenemos el deber de hacer nuestro reskilling y nuestro upskilling. ¿Y eso qué significa, Gus? ¿Qué implicaciones tiene? Significa que de ahora en adelante soy protagonista de mi ruta de aprendizaje y debo sacarle el mayor provecho a todo lo que tenemos, porque además te va a respaldar con una insignia. Y las decisiones, como decía el video, de talento humano, que hacemos todos los días, cómo seleccionamos a las personas, cómo ascendemos a las personas, cómo incluso miramos su sistema de compensación, cómo tomamos decisiones frente a la gente, va a estar soportado en nuestro sistema de insignias. Así que la invitación es que nos conectemos con esa simbología y con el poder que tiene. El poder, yo tener una insignia que además demuestra eso que estoy aprendiendo, que ya aprendí y que además me puedo volver mentor de otros o mentora de otros en esa insignia que represento. Pero si además lo conectamos con lo que tú nos estás contando, que precisamente estamos en todo este mundo de los NFT y de blockchain, pues vamos también a movilizar las cosas para que esa insignia que cada uno de nosotros va a tener en cada uno de los aspectos que tenemos, porque habrán insignias no solo en conocimientos y aprendizaje técnico, también y sobre todo en aquellas competencias y destrezas blandas que son tan importantes en nuestra organización. Entonces, vámonos a este mundo maravilloso de insignias y de aprendizaje que depende de cada uno. Pues buenísimo, Libby. Yo creo que un mensaje, digamos, final alrededor de nuestro sistema de insignias que también tiene que ver con entender contexto y equilibrio. Y acá me refiero a nuestros líderes, porque el aprendizaje como la productividad, pues son parte importante del día, llamémoslo laboral. O sea, hacen parte, no el aprendizaje es una cosa que haces por allá después de las 5 de la tarde, y ese incluso es lo que nosotros hacemos del bienestar y el equilibrio, hace parte del crecimiento de la compañía. Entonces acá, por supuesto, los líderes en esa mentalidad diferente pues van a ser fundamentales. Y tenemos también todas las herramientas como Explora Más, en la que, recuerden, si requiero algún tema de reskilling o upskilling, ahí están las posibilidades en nuestra plataforma con nuestro aliado Creana para poder generar todos los aprendizajes en el hacer que necesitemos. Bueno, pues vamos llegando al final de una maravillosa conversación. Claudia, ¿qué mensaje nos dejas al final? ¿Con qué se puede ir las personas? Yo les quiero dejar un mensaje y es de meme, y es que ¿cómo parece que es y cómo es? Okay. Entonces, yo sí quiero ser realista y es cómo se imagina uno que es. Uno dice, claro, este mundo de la vez es la plenitud, subí a la punta de la montaña, estoy tocando el cielo, pero la realidad es que uno nunca llega a la punta de la montaña si no ve esa imagencita del lado de la izquierda, que es ese esfuerzo de escalar, que uno dice, me estoy matando. Entonces, yo lo que le digo a todos es, cuando uno se lanza a estas aventuras, al principio dice, me estoy matando, pero no se preocupen que va avanzando y va empezando a entender que uno genera nuevas destrezas y se da cuenta que es capaz de hacer cosas con mucha facilidad
mucho más de lo que había pensado. Y lo segundo, y que es esa última, y es que esto paga, paga en el sentido de que a veces uno dice, pero a ver, yo ya me voy a pensionar, o sea, me faltan 5 años para pensionarme, ¿qué hago yo acá? O yo ya estudié un montón, o efectivamente lo que me va a pasar es, no es que me vaya a pensionar, pero me voy a quedar sin trabajo, porque de aquí a que yo aprenda a hacer eso, no lo voy a lograr. Y este dibujo que les traje es un gráfico muy interesante que hizo la EIA, que es una asociación enfocada en temas de talento humano en Estados Unidos, analizando cómo es un círculo virtuoso toda esta transformación que estamos viviendo. Entonces, al final el mercado lo que está haciendo es que se está especializando y está entregándole a cada uno lo que quiere, porque estos nuevos escenarios hacen que el que quiere más plata y es más calificado va a tener más plata. Los salarios de personas que hicieron este upskilling y reskilling el año pasado crecieron más o menos un 16% en comparación con los demás. Entonces, si yo lo que quiero es eso, pero si yo lo que quiero es tiempo y emprendo a usar estas herramientas, pues la automatización lo que me va a generar es libertad para poder disponer mucho mejor de este tiempo. Y si lo que quiero es que me den la oportunidad que antes no pasaba y uno decía, a ver, yo estoy en asuntos, soy abogado y quisiera hacer de marketing, eso antes era casi imposible. Hoy en día lo que está pasando es que efectivamente desaparecen ciertas funciones y nacen unas nuevas para las cuales no hay un experto, porque estamos aprendiendo. Entonces, una oportunidad maravillosa de que si alguien se quiere mover a nuevos roles, a nuevas aventuras, lo puede hacer. Y por último, también una oportunidad tremenda porque los sectores tendían a ser muy especializados. Entonces uno decía, no, yo soy de la industria de los aseguradores y ¿cómo me voy a ir para la industria de la moda? Y estas barreras se están haciendo cada vez más grises, entonces hay todo un tema de transversalidad de las industrias y entonces también hay una oportunidad de movilidad en el sentido, digamos, de moverse de una industria a otra. Y eso es lo que representa esa imagen que les quería mostrar. Es decir, no es que van a desaparecer unos trabajos y van a aparecer otros y hay unos a los que les va mal y a otros a los que les va bien. Hay muchas oportunidades, pero obviamente tenemos que ponernos la camiseta para poderlas aprovechar. Yo quiero hacerles una invitación muy especial y es que antes generalmente teníamos en nuestra cabeza que desarrollarnos era una posición en la que nos ascendían a un nuevo cargo y que no dependía de nosotros, dependía de las decisiones que tomaba la organización. Hoy es al revés. Nosotros tenemos la oportunidad de definir qué queremos, de desarrollarnos y ya no es un cargo de ascenso. No lo miremos así. Es que yo en el aquí y en el ahora, en el rol que tengo, puedo aprender de manera infinita, crear círculos de aprendizaje, mentores, irme a otras áreas. Las oportunidades las tenemos. Impulsa es eso. Las insignias son el conocimiento que nos permite además poder también movilizar en otros eso que yo he aprendido. Y también es la oportunidad de la longevidad, como decía Clau. Estamos en el aquí y el ahora, no importa qué edad tengamos y en qué momento de nuestra vida, para seguir creciendo y decidir nosotros hasta dónde queremos llegar y qué territorios sin explorar queremos conquistar. Así que manos a la obra y gocémonos esta aventura. Bueno, pues Claudia, Libby, yo de verdad me voy absolutamente inspirada. La forma, Claudia, en que nos conectas con una posibilidad, con posibilidades. Y creo que, como siempre hemos dicho con Libby, las conversaciones son las que habilitan posibilidades y hoy disfrutamos de una maravillosa. Sí. Mil gracias, Claudia. Seguramente tú eres parte de la casa, de tu talento en función de hacer crecer a otros y a las organizaciones. Inspira un montón. A ti, Libby, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu línea también para que podamos ser mejores en esta organización. Y a ustedes una invitación muy grande, las cosas quedan creo que claras y con todas las posibilidades. Y a ti, Luz, muchas gracias por este espacio maravilloso. Presentador que tenemos acá, un upskilling. Muchísimas gracias, un abrazo a todos
Nos vemos en nuestra próxima emisión de Explora Talks, un espacio para aprender y retarnos juntos. Un abrazo.